Los voy a invitar a ir ahora a este espacio que he titulado Mis versos y su historia, con la idea de compartir con ustedes una letra de mi autoría y comentarles un poquito, brevemente, cuándo y por qué la escribí. Hoy me voy a referir a esta que titulé Recado Pequeño. Escribí esta letra en diciembre de 1994, tenía en ese momento 29 años de edad, se compone de 4 décimas y allí evoco un recado que me estaba haciendo mi padre cuando yo tenía 9 años, por el año 1974 más o menos. Recuerdo que iba trabajando las sogas de ese recado, las sogas, tanto lo que va en la cabeza como lo que iba a ir en el recado, por las noches en la cocina de mi casa, con la luz del farol a querosén, mientras mi madre hacía la cena y luego, por supuesto, de él haber dejado sus labores diarias. Recuerdo muy bien varias de las piezas de ese recado y de trabajos que le hizo. Porque estaba todo hecho con piezas usadas, de algún otro recado en desuso que él iba adaptando al tamaño de mi cuerpo. Por ejemplo, recuerdo que con unos estribos tipo los que yo veía que usaban para correr carreras de caballos, a esos los cerró y le puso, diría un cerramiento y los transformó en lo que he oído llamar estribos guardamontes, aunque también se le da el nombre de capachos, creo, con lo que se evita que un chico pueda meter todo el pie y en una posible caída quedar enganchado del estribo. También recuerdo cómo había retobado lo que era una de las bolas de las boleadoras que llevaba el recado y con qué hizo la misma. Todo esto lo he plasmado en forma más extensa por escrito. La idea de él era que cuando terminara ese recado lo usara yo en algún caballo muy manso, ya que mi papá nunca nos dejó andar a caballo ni a mí ni a mi hermano. Estoy hablando que yo ya tenía 9 años. Al enfermarse mi padre, ahí nomás, en noviembre del año 74, nos fuimos del pueblo de Roosevelt, donde vivíamos, no se pudo volver más a vivir, mi padre falleció en noviembre del 75, y esto hizo que ese recado quedara sin terminar por él. Después de muchos años, mi tío Moño me contó que él le terminó varias sogas que le faltaban para que estuviera presentable para venderlo en el remate que se dio de todos los bienes de mi padre. Si bien no se vendió en el remate fijado ese día, en noviembre de 1975, se lo trajo de Roosevelt a Trenquelauquen y se le llevó al mismo rematador que había hecho el remate, a Bernardo Sánchez, a su casa de remate en la calle Paso, y ahí se puso en venta y fue vendido. Como en otras letras, trato de dejar algún dato para el que no sabe, y en este caso detallo todas las prendas que componen el recado usado para el paisano. No de la época del gaucho, por lo menos las piezas que lo componían o lo componen o de la forma que se usó o lo vi yo. Esta letra está publicada en el libro Entre Pueblo y Campo y en uno de los poemarios Trenquelauquenche. Recado pequeño. El hijo del hombre aquel ya los 9 años tenía y soñando de que iría prontito al campo con él, siendo a lo gaucho muy fiel para que ande bien montado, aunque no era dedicado a las tareas de soguero, por las noches, con esmero, ya le iba armando un recado. Pilchas usadas ponía, pero lo hacía prolijo, y a la medida del hijo, todo recortado iría. Sudadera le pondría y arregló sin mucho gasto un mandil, caronas, bastos, cojinillo y sobrepuesto. Si hasta podría con esto armar cama sobre el pasto. A la encimera agregó
como el gaucho las ubica, unas boleadoras chicas que él mismo le retobó, unos estribos usó, igual que los de carrera, y los cerró de madera que guardamontes quedaran, para que cuando estribara, nunca todo el pie metiera. Recado al que no dio uso, aquel que usarlo debía, porque al hombre que lo hacía, llevárselo Dios dispuso. Quedó ese apero inconcluso, como inconclusos sus sueños. ¿Quién habrá hallado por dueño al rematarse aquel día? La pucha como querría verte hoy recado pequeño.